La lluvia llegó como una sentencia, fina, constante, dibujando líneas grises sobre el asfalto y borrando por un rato los contornos de la calle donde hasta hace unas horas había sido una casa. Marta sostuvo a Sofía contra el pecho con la manta india que le había dado una vecina. La niña respiraba con la irregularidad de los 6 años que han aprendido demasiado pronto a contenerse. El ataúd de Ricardo todavía estaba fresco en la memoria de la cuadra. La ventana con la cortina corrida, la silla vacía junto a la vieja máquina de coser. Y sin embargo, la escena que quedaba era más brutal por banal. Una mujer mayor, Úrsula, se plantó en la puerta y, con voz de quien mide daños y herencias, dijo que ya no quedaban más cosas que conservar. Lo que Úrsula dejó al final fue un colchón viejo apoyado contra la pared, un rectángulo descolorido que en ese instante cargó el peso de todo lo que se les quitaba. Tenía manchas imposibles de clasificar, un borde cosido con hilos deshilachados y un olor ácido a humedad con un dejo de naftalina que recordaba prendas guardadas desde tiempos mejores. Para Marta, las arrugas y los muelles que asomaban en uno de los costados eran mucho más que un objeto. Eran la última pertenencia tangible que le permitían traer consigo la medida exacta de la humillación. Úrsula no lo dijo en voz alta, pero su gesto lo decía todo. Tengámoslo por cumplido. Marta miró a Sofía. La niña juntó los labios, apretó los puños contra la manta y clavó las pestañas en un punto más allá de la lluvia. La mujer no permitió que la pena la volviera invisible. Dejó que la lluvia mojara su cabello. Apretó contra su costado la bolsa con lo poco que había podido rescatar de la casa, unos cuantos retales de tela, la tijera que heredó de su madre, la libreta de pedidos que no cabía en la mano, y tomó el colchón. No tenía fuerza para llevarlo sola, pero el gesto era menos literal que simbólico. Mover el colchón era también conservar la dignidad de su hija, demostrar que aunque los muros se cerraran, alguien aún se ocuparía de ellas. Bajo el toldo de la panadería, la primera noche fue una protesta de sonidos. La lluvia que insistía, el aullido ocasional de un perro, el motor de un coche que pasó como si las cosas de la acera no fueran con el mundo. Marta extendió el colchón sobre un colchón de cartón que había improvisado con unas cajas y abrigó a Sofía con lo que quedaba de la sábana de la casa. La niña, exhausta, se durmió con la mejilla pegada al muslo de su madre, y la respiración lenta fue el compás que marcó la vigilia de Marta. No se permitió llorar más de lo necesario. El frío le hacía cosquillas en los dedos, y la lluvia dejaba una línea de humedad en el borde de sus zapatos. La noche se llenó de pequeñas tareas: ajustar el abrigo, limpiar las migajas de la cena que alguien había repartido, envolverse en la costumbre de mirar a su hija dormir para comprobar que seguía ahí. El colchón crujía. Cada vez que Sofía se movía, un quejido de resortes salía como un gemido contenido. Ese sonido hizo que la piel del niño se marcara con un leve surco, como si las huellas del colchón quisieran quedarse impresas en su cuerpo. Marta lo sabía. Las almas se magullan con menos que un hueso roto. Se sentó con las rodillas dobladas y observó la costura que un día debió de haber sido prolija, pero que ahora tenía hilos sueltos que pendían como pelos de un animal viejo. La funda olía a naftalina y humedad. Ella aspiró y el recuerdo de la casa, las paredes pintadas de amarillo pálido, la voz de Ricardo llamándola desde la cocina, vino en una ráfaga. Ricardo, con su costumbre de ocultar las cosas, con su limpieza de dejar cada cosa a salvo en un rincón que nadie buscaba. Marta lo recordó levantando una ceja, orgulloso y humilde a la vez, protegiendo lo que para otros tal vez no valdría nada. La primera hora pasó sin incidentes, pero la madrugada empujó a Marta a otro tipo de urgencia. Sofía se movió de golpe en sueño, mitinando un quejido que la madre supo interpretar como dolor. Al voltearse,
La niña tenía en la pierna pequeñas marcas como agujas. El colchón, viejo y con puntas de muelle asomadas, dejó sus señales. Marta la encendió con sus manos. Vio el rosar rojo en la piel delicada. Recordó la costura que hacía bajo luz amarilla a altas horas de la noche, y la necesidad de proteger a su hija hizo que apartara de un empujón la modorra en la que se balanceaba el miedo. No tenía dinero para pagar una cama más decente ni para una consulta que le dijera que aquello no era grave. Pero la urgencia la obligó a algo menos costoso y más directo. Abrió la funda. No fue un gesto teatral. Tenía la economía de los gestos que pide la necesidad. Con la tijera que siempre guardaba en el bolsillo, rozó la cremallera podrida, tanteó con los dedos entre los pliegues y la tela cedió con un ruido seco. Un olor a polvo antiguo, a lana muerta, a algo que había sido escondido por años, se elevó en la pequeña cueva formadas por la lona mojada. Adentro, entre la guata empapada, la matriz del colchón no era solo muelles y trapos. Había sobres envueltos en papel encerado que por el tiempo y la humedad conservaban todavía la rigidez de lo que habían guardado. No muchos, no hasta el punto de parecer fortunas, pero suficientes para sacudir el piso de la incertidumbre. Marta los sacó uno a uno, con la torpeza de quien no ha hecho esto antes, pero sabe que cada segundo cuenta. Primer sobre, billetes doblados, amarillentos por el paso del tiempo, numeración clara en las esquinas. No era la cifra de un banquero, pero era una suma que, junta a otras, podía traer leche y medicinas por un mes. Segundo, una cajita metálica envuelta en una tela con olor a perfume viejo. Dentro, dos cadenas pequeñas. Una había pertenecido alguna vez a la madre de Ricardo, la otra era una medalla de oro con un grabado que Marta reconoció, la inicial de su nombre, R, sobre un fondo que el tiempo había matizado. Tercero, una libreta. La libreta era de tapas gastadas, con hojas que crujían como si aún guardaran secretos de papel. En la primera página había una fecha, escrita con la letra firme de Ricardo, y debajo, su firma. La libreta no fue un papel sin más. Era una red de nombres cruzados con números, sumas, restas, fechas. Había entradas con pequeñas notas, tarjeta reparada, costura para doña Lidia, ahorro para Marta, no tocar. En un margen, una línea con tinta un poco más fuerte decía, para Marta y Sofía. Si la casa nos correr, esto debe decir la verdad. La caligrafía parecía la del hombre que muchas veces había anotado los pedidos en voz baja, con esa mezcla de exactitud y cariño que usan los que planifican la vida para otros. Las fechas abarcaban varios años. Los números acumulados dentro sumaban lo suficiente como para pagar un alquiler modesto y comprar herramientas de trabajo. No había palabras grandilocuentes ni cláusulas legales, solo la previsión de quién sabe que su ausencia puede dejar al otro sin defensa. La sorpresa fue una mezcla de alivio, culpa y una incredulidad temblorosa. Marta repasó cada hoja con las yemas de los dedos y sintió que la sangre le latía en los tobillos con la urgencia de quien escapa de la inanición. Por un instante fue como si Ricardo estuviera sentado a su lado, con el lápiz detrás de la oreja, murmurando, «No los dejes sin nada». No había milagro en aquello. Había previsión y una modestia que se volvió servidor de una promesa. Marta pensó en las veces que él había cortado retazos para revivir una vieja camisa, en las noches que regresaba con un billete escondido en el zapato, en la manera silenciosa en que protegía las comidas para que siempre quedara algo para la niña. No era una herencia ostentosa, pero era la prueba palpable de que había visto el futuro y lo había enfrentado con astucia. Sofía, medio dormida, abrió los ojos. «¿Mamá?», dijo en un hilo, y al ver las cosas que su madre sostenía, intentó sonreír. Marta la dejó tocar la libreta. La niña apenas entendió el peso simbólico del papel, pero tomó la medalla
y la puso en su mano como si fuera un tesoro. Era la primera pieza de oro que tenía, aunque pequeña, y la sostuvo contra el pecho con la reverencia de lo que no ofende a los dioses, sino a la memoria. Marta, en ese momento, se permitió llorar una vez más, pero en silencio, doblando la lluvia al ritmo de una respiración que buscaba ordenarse. Los sobres no aparecieron por arte de magia. Marta recordó, con una nitidez que la hizo sonreír entre lágrimas, que Ricardo a veces se sentaba en la mesa de la cocina y, antes de acostarse, hacía cuentas con la lámpara apagada, como si fuera un contador de la casa. Había que creer que la libreta y el dinero estaban allí por decisión propia, por miedo al despilfarro del mundo. No era exacto decir que había prueba legal allí. Era, en primer lugar, una evidencia de intención, la firma de Ricardo, las fechas. Eso, unido a los recuerdos de vecinos y las pequeñas cosas, podía convertirse en algo. Marta no estaba ciega a la burocracia, pero en la soledad de la madrugada lo único que importaba era que, por primera vez, desde que el dolor llegó, había algo que podía pelear por su hija. Guardó todo en una pequeña bolsa de tela, reforzó la abertura con nudos, cubrió la libreta con la chaqueta de Sofía y volvió a cerrar la funda del colchón como quien devuelve un tesoro a una caja fuerte. No con la prolijidad de antes, sino con la urgencia de quien sabe que en cualquier momento podría perder lo poco que ha ganado. Se detuvo una vez, apoyó la frente contra el borde del colchón y murmuró el nombre de Ricardo sin pedir consuelo. Diciéndolo, agradecía y también prometía: lo cuidaré, como tú lo hubieras querido. No habían pasado ni 2 horas cuando luces y voces comenzaron a acercarse. Primero fueron pasos rápidos, luego una sombra reconocible. Úrsula volvió, envuelta en su gruesa gabardina, y con ella Esteban, que tenía la cara inflamable de los que deciden por rabia. La que había cerrado la casa con la implacable lógica de la propiedad, regresó con la calma de quien cree tener la razón absoluta. No levantaron la voz al principio, traían el aire de quien retorna por un objeto que no se ajusta a los planes. —¿Qué hacen ahí? —preguntó Úrsula, sin preguntas retóricas. —Pensábamos que se irían por completo. Marta, de pie junto al colchón, dejó que la piel se le acostumbre a la lluvia. Respondió con una voz que no buscaba pelea, pero que no mendigaba perdón. —No tenemos a dónde ir —dijo—. Soy la viuda de Ricardo. La referencia era más que una declaración de parentesco, era un ancla. Úrsula la miró con frialdad calculadora, la misma que se utiliza para medir cuánto vale cada moneda en una herencia. —Él no te dejó la casa —replicó—. Las cosas están aquí, y la casa se queda con los dueños. Esteban se acercó, y su mano tuvo ese temblor de los que quieren forzar las cosas para demostrar algo. Sacó del bolsillo una lata de combustible que había encontrado en el taller de su madre. Tenía en los ojos el brillo de quien piensa que las amenazas no serán contestadas. No dijo que iba a quemar el colchón, pero el gesto fue claro. Brilló el metal en la mano y se encendió entre sus dedos una idea dañina, como si la ruina material fuese fácil de borrar con fuego. Marta lo vio. El estómago le dio un vuelco no por el peligro inmediato, sino por lo que podría significar para una niña pequeña. El colchón ardiendo, el humo, el ridículo de perder hasta esa tela que ahora representaba más que un objeto. Sin medir, sin pensar en protocolos, se lanzó hacia el colchón y se arrojó sobre él como si el peso de su cuerpo fuera una coraza. Su cuerpo cubrió la lona, la lluvia empapó su ropa, y la acción tuvo algo de lo que hacen las madres sin esperar lógica. Protección instintiva y total. El ruido del impacto, la lona que crujió, los muelles que se quejaron, trajo la atención de más vecinos. Desde las ventanas se asomaron pesadas cortinas.
Un hombre mayor salió con su bata abierta y un niño asomó la cabeza entre las rejas. Los murmuros comenzaron a formar una esfera alrededor de la escena. Nadie gritó todavía, pero la presión del silencio era una fuerza propia. Esteban, sosteniendo todavía la lata, perdió por un segundo la determinación y miró a su madre. Úrsula, decidida y orgullosa, clavó la mirada en Marta como si la mujer estuviera cometiendo un agravio monumental al desafiar el orden que ella representaba. «¿Qué está pasando?», preguntó una voz desde la ventana de la panadería. Era doña Lidia, vecina de toda la vida, que conocía las costumbres de la cuadra y recordaba a Marta cuando a ésta la veía con un delantal y las manos llenas de hilo. Marta abrió su boca para explicar, pero la explicación no tenía velocidad suficiente para alcanzar el gesto de Esteban. Con torpeza y por instinto de acabar aquello que se empieza, Esteban acercó la lata al colchón. El líquido humedeció la tela y la lluvia comenzó a mezclarse con el brillo aceitoso. Un clic breve y el mechero que Esteban trajo sacó una llama que parecía demasiado mínima para la acción que buscaba. Pero en esa mínima llama residía la amenaza más concreta: quemar la memoria que, ahora ella sabía, protegía a su hija. Fue en ese instante cuando Marta tiró la bolsa con las cosas dentro sobre su pecho y gritó con la voz rota, una voz en la que se mezclaron el cansancio y la certeza de que no dejaría pasar aquello. «¡No!», gritó. «¡Es mío! ¡Es de mi hija!». El gesto de arrojarse sobre el colchón, la urgencia de la madre y la complicidad tácita de los vecinos que ya se acercaban terminaron por congelar la escena. Un hombre que había comenzado la noche en su taller y que conocía a Ricardo por los obreros que arreglaban las sillas, bajó corriendo una escalera y se plantó entre Esteban y Marta. Los ojos del vecino eran una mezcla de sorpresa y de memoria. «¿Qué traman?», dijo con voz ronca. «¿Van a quemar un colchón en la calle?». Esteban, obligado a justificar lo injustificable, vaciló. Úrsula pegó un paso adelante, apretó la mandíbula y sacó palabras que no eran odio puro, sino cálculo. «No podemos seguir manteniendo a vagabundos. La casa es mía. Si ella no se va, hago lo que tenga que hacer». El que no se va era una fórmula que hacía referencia a la propiedad y a la lógica implacable de la que se valía Úrsula para justificar lo injustificable. En el rostro de Marta, sin embargo, se dibujó algo que no era rabia ni súplica. Era la tranquilizadora convicción de alguien que había encontrado una razón para pelear. En el tumulto, un joven vecino ofreció su paraguas y con esa acción pequeña, casi tímida, la comunidad empezó a mostrar su postura. Nadie habló aún de la libreta ni de los papeles, porque nadie estaba seguro de su veracidad, pero la escena era clara. Había una mujer que se negaba a ceder. Alguien comentó en voz baja que Ricardo siempre había sido callado, que alguna vez había mencionado que había guardado un poco de dinero por si acaso. Pero palabras sueltas no bastaban para armar una defensa. Había un hilo de rumor, una memoria compartida y la presencia física de Marta protegiendo un objeto. Eso, a veces, puede ser suficiente para detener la violencia inmediata. Marta sintió que su corazón latía como una máquina de coser a toda prisa. La bolsa con los sobres estaba caliente contra su cuerpo. La libreta, doblada, le ofrecía un peso que ya no era físico sino moral. Si por el camino alguien pedía pruebas, ella tenía una firma y fechas. Si la pelea se volvía más grande, tendría que confiar en los otros, en doña Lidia, que recordaba a la pareja, en la señora de la panadería que había visto a Ricardo hacer cuentas, en el hombre del taller que conocía su pulcra forma de pagar. No era un algoritmo de justicia, pero era una red que podía atrapar a los que quisieran arrojarla al vacío. Esteban retrocedió, y por un instante la calle pareció contener la respiración.
Úrsula, con la dignidad quebrada por la necesidad de tener la razón, decidió entonces usar la voz para herir. Si crees que una libreta te hará más que lo que la ley decide, estás equivocada. Las palabras podían sonar como amenaza, pero la lluvia no respetaba discursos. Marta alzó la vista. La lluvia le dibujaba líneas en la cara, y respondió con una certeza recién adquirida. «No busco pleitos», dijo. «Solo pido lo que Ricardo dejó en vida». La frase fue simple, y al mismo tiempo como un ancla lanzada a un mar impredecible. Los vecinos se mudaron de posición, unos con curiosidad, otros con la repetida sensación de que en estas cosas la calle siempre se inclina hacia quien menos tiene. Algunos recordaron favores pasados de Ricardo. Ella, con la costura que le arreglaba la ropa a medio barrio, había dado más que recibió. Y ese recuerdo fue más pesado que cualquier argumento. En la multitud que se agolpaba, una mujer del todo joven habló con voz clara. «Si hay algo que pruebe lo que dice, que se lo vea un agente. No quememos nada acá». No era una convocatoria legal. Era la lógica simple de evitar una injusticia que pudiera quedar grabada como espectáculo. Esteban apretó los labios, incapaz de sostener la escena que había imaginado. Úrsula bajó la mirada finalmente, como si las palabras de la nieta de la panadera le hubieran hecho ver un reflejo que no le gustaba. La lata de combustible volvió al bolsillo de Esteban, no por arrepentimiento, sino por el cálculo de que el fuego podía dejar marcas indelebles que a su vez la comprometerían. La madrugada seguía mojando la calle, pero la temperatura del conflicto había subido. Marta, aún tendida sobre el colchón, seguía abrazando la bolsa con las cosas dentro. Los sobres parecían latir con una promesa y una responsabilidad. No había garantías de que la libreta fuera un billete jurídico, ni que la firma de Ricardo fuera suficiente ante un juez, pero en ese momento era la evidencia más tangible que tenían. Entre los murmullos, doña Lidia se acercó hasta Marta y sin pedir permiso le tomó la mano. La presión del gesto fue pequeña y enorme a la vez. Era la bendición de la comunidad. Marta sintió que las piernas le temblaban, pero la presión de la vecina la mantuvo en pie. «No te dejaré sola», le dijo la mujer, «al menos que me lo prometas, que no te vas a ir a la madrugada». Marta asintió, y en su mente ya comenzó a trazar un plan a medias, ocultar la libreta en un lugar más seguro, buscar a alguien que pudiera atestiguar la letra de Ricardo, llevar los sobres a la casa de la panadería hasta que amaneciera. Todo eso eran pasos de una especie de prudencia que se trabaja con manos pequeñas y largas vigilias. La lluvia amainó un poco, y el primer soplo de la noche fue el de un alba que aún no se atrevía a venir. Las sombras que habían rodeado el colchón se retrotrajeron a las puertas y a las ventanas. Algunos regresaron a sus camas, rehusándose a involucrarse más. Otros quedaron como guardianes informales. Nadie se llevó la caja de herramientas que estaba apoyada en la pared de la casa, ni tocó la libreta. Había un miedo respetuoso a lo que puede significar hurgar en lo ajeno. Marta, empapada y con las manos rígidas por el frío, juntó a su hija y se mantuvo allí, con los papeles protegidos contra el pecho. No podía prometer resultados, no podía asegurar voceros ni juramentos, pero aquella noche, con la lluvia y la gente alrededor, con el colchón convertido por su gesto en un altar improvisado, la mujer tuvo la sensación de que algo que Ricardo había guardado ahora empezaba a hacer su trabajo, proteger. Mientras los primeros destellos pálidos del amanecer asomaban, Marta entendió también que la protección física no sería suficiente. La libreta hablaba por sí sola, pero la verdad necesita testigos, voces que repitan una memoria y la conviertan en algo que pueda sostenerse ante una autoridad. La señora de la panadería, con la delantal aún atado a la cintura, se ofreció a guardar la libreta en el mostrador hasta que amaneciera. Otros ofrecieron café, un plato caliente,
un lugar donde Sofía podría dormir un rato más segura. Las ofertas eran humildes, sí, pero reales. Sin embargo, en medio de la tibieza de la comunidad, Úrsula no renunció a su postura. Se volvió hacia la casa como si su orgullo también fuese un componente de su herencia y no pudo evitar murmurar como para sí. Veremos qué dice la ley. La frase contenía la amenaza velada de futuras disputas, y aunque nadie allí quería otra pelea, tampoco estaba dispuesta a aceptar la humillación que implicaba la expulsión. Marta tomó la mano de Sofía, miró a la libreta envuelta en la tela del abrigo de su hija y percibió por primera vez la extenuación que viene después de una noche larga de vigilancia. Una mezcla de miedo y de alivio que no deja dormir. Sabía que lo descubierto no bastaba aún para resolver la situación. Sabía también que darlo a conocer sin cuidado podía favorecer la ley del más fuerte. Por eso, cuando el alba comenzó a pintar de gris las fachadas, Marta decidió que debía moverse con cautela. Antes de que el sol pudiera dictar su sentencia, alguien tocó el hombro de Marta. Era el hombre del taller, con la cara aún tiznada de aserrín, que le ofreció una vieja caja fuerte que le prestaba un amigo para guardar la libreta hasta que encontrara un abogado. No era una solución perfecta ni definitiva, pero la mujer supo que, por primera vez desde la despedida, había otros que estaban dispuestos a sostenerla. Marta aceptó la caja con manos entre temblorosas y agradecidas, sintiendo la cuerda de la responsabilidad tensarse. Cuando la colocó bajo el abrigo de Sofía, la niña, medio dormida, apretó la medalla contra su pecho y murmuró el nombre de Ricardo como quien repite una palabra mágica. Marta no creyó en milagros, pero creyó en las pequeñas previsiones. En la libreta, en la firma, en los vecinos que allí estaban. Creyó en que a partir de ese hallazgo podría empezar a reconstruir una vida que no fuera un hilo suelto. Y sin embargo, a pesar del alivio que el hallazgo prodigaba, la escena no estaba cerrada. La mirada de Úrsula se había endurecido como una sentencia que no se pronuncia, y Esteban cruzó los brazos con la impaciencia de quien piensa que los tiempos aún no lo han favorecido. La comunidad rondaba con gestos de escudo. Algunos prometían acompañar a Marta a donde hiciera falta. Otros miraban con cautela. Marta, de pie junto al colchón, con la caja en las manos, sintió que la madrugada la había cambiado. Tenía la evidencia, un gesto de solidaridad, y la certeza de que su gesto de arrojarse sobre el colchón no había sido en vano. Pero también sabía que el paso siguiente requeriría más que manos prestadas. Pediría organizar la prueba, llevar la libreta ante alguien que pudiera darle valor, y aceptar que la verdad, aun sostenida por la firma de un muerto, necesitaría de voces vivas. El rumor del barrio ya tenía nombre y la noticia comenzaba a filtrarse por las calles, que el colchón tenía cosas dentro. Fue una pequeña llama que podía avivar lo peor o lo mejor. Marta apretó la bolsa contra su pecho y miró a Sofía, que estiraba los dedos como quien despierta de un sueño que no entiende del todo. No sabía qué le esperaría en las próximas horas, si la búsqueda de la justicia sería amable o brutal, si los que la apoyaban tendrían la fuerza para sostenerla. Apenas unos pasos más allá, en la sombra de la casa que ahora no era suya, Úrsula habló con alguien que no vimos, con la voz envuelta en cálculo. Marta oyó su frase flotando, como una premonición de lo que vendría. La mañana logró imponerse a la lluvia, y mientras el cielo aclaraba, el barrio se preparó para lo que debía venir. Papeles que cambiarían manos, palabras que necesitarían ser dichas en oficinas, miradas que tendrían que sostener no solo la evidencia, sino la dignidad que la había motivado. Marta, con la caja apretada en las manos y Sofía a su lado, dio el primer paso fuera del recodo donde la lluvia había sido su toldo y la puerta, su frontera.
No había aún resolución, solo un movimiento que anunciaba la siguiente parte de la jornada: llevar la libreta a un lugar seguro, convocar a quienes podían dar fe, ponerse en pie frente a la lógica de la expulsión con la verdad de la firma en la mano. El colchón, húmedo todavía, permaneció apoyado en la acera como la herida visible. Dentro de él, entre la guata y la lona, descansaban los sobres, los pendientes y la libreta que Ricardo había cuidado con la humildad de su forma de amar. Marta lo miró una última vez antes de avanzar, y en esa mirada hubo algo que no se podía comprar ni vender: la determinación callada de quien sabe que la dignidad es también un objeto a proteger. Afuera, la calle empezaba a llenarse de voces y pasos que llevarían la historia más allá de esa madrugada. Algunos se acercaban con curiosidad, otros con la certeza de que la solidaridad debía funcionar como una argamasa. Marta sintió el peso de la caja, de las expectativas y de la necesidad, y supo que lo que estaba por venir pondría a prueba no solo la firma de Ricardo, sino la capacidad del barrio de sostener a quienes caen. Mientras caminaba hacia la panadería, con la libreta envuelta y la caja sujeta por ambas manos, algo dentro de su pecho se afirmó. La red ya no era solo la de él, era la de todos los que estaban dispuestos a recordar. Y aunque el día prometía laceraciones administrativas y enfrentamientos, había también la sensación de que ese descubrimiento, nacido de una funda rasgada por la necesidad, había cambiado algo irreversiblemente. ¿Qué habrá dentro de ese colchón? Quédate y descúbrelo. La panadería olía a masa y a café aguado cuando Marta empujó la puerta con la libreta bajo el abrigo. Doña Lidia la recibió con un gesto que no necesitó palabras. Un hueco en el mostrador, una mirada que decía: «Quédate aquí hasta que puedas pensar». Sobre aquel mármol gastado, entre las migas y un cuenco de azúcar, la libreta parecía más pequeña y, sin embargo, más pesada que antes. Marta la dejó deslizar. La vio acomodarse entre la caja de cerillas y un cuaderno de pedidos, y por unos segundos la escena fue un mapa de estabilidad, un objeto concreto, una mujer que lo custodió, y la ciudad que todavía hacía sitio para la memoria. No fue fácil entrar a la comisaría. La puerta chirrió como si se abriera a un tiempo distinto. Un agente, de cara cansada y uniforme arrugado, miró de reojo la libreta envuelta en una chaqueta. La sala de espera olía a plastilina de algo burocrático: formularios, tazas de café amontonadas, el murmullo de voces que repiten lo que ya es viejo. Marta habló despacio, sin grandilocuencias. Contó la historia como quien relata un suceso que ha preferido medir antes de soltarlo. No buscaba heroísmos, buscaba que alguien anotara que aquello existía, que las cifras en aquellas páginas no eran fantasmas, sino cuentas hechas por un hombre que había querido dejar algo para sus mujeres. El agente tomó la libreta con guantes de látex, como si el papel fuera un objeto de laboratorio. No la trató con reverencia, pero la registró. Tomó los datos de Marta, la hora, la lluvia. Uno a uno, anotó los nombres de los testigos: doña Lidia, el hombre del taller, la vecina que había ofrecido el paraguas. Preguntó por pruebas y Marta, con la voz temblorosa pero firme, entregó los sobres y dejó que la libreta se apoyara sobre el escritorio. «No puedo prometer resultados», dijo el agente con el peso de la rutina, «pero esto queda registrado y lo veremos con quien corresponda». Nada de promesas, solo la mención de pasos que podían seguirse. Era la clase de realismo que a Marta le gustaba más que las promesas huecas. Mientras el agente hacía llamadas, doña Lidia pidió un vaso de agua y vio a Sofía sentarse en una esquina de la sala, jugando con la medalla. La niña tenía el mismo ceño de la madrugada, esa mezcla de somnolencia y vigilancia que tienen los que crecen demasiado pronto. Al verla, el agente que había tomado la libreta se ablandó un poco. Le preguntó a la niña por Ricardo.
por su papá, y Sofía respondió con la seriedad de quien atesora nombres. La escena fue un recordatorio simple. Una libreta es solo papel, pero cuando las palabras en ella llevan la firma de alguien que fue parte de una vida, se convierten en un testigo. La noticia de la libreta se corrió rápido por la cuadra. En 2 horas, la voz del barrio había tejido un postigo de aliados. El hombre del taller habló con un abogado que conocía, uno que colaboraba con causas pequeñas y que no cobraba cuando la necesidad era evidente. «Es trabajo de barrio», dijo el abogado al llegar, con un maletín gastado y la caligrafía de quien firma órdenes y recibos en sobres de papel craft. No prometió milagros, repasó el material y propuso un camino: pedir una constancia de la libreta, recopilar testimonios por escrito y solicitar una medida provisional que impidiera el desalojo mientras se evaluaba el fondo del asunto. Marta asintió. No entendía todas las palabras legales, pero captó el sentido. La firma de Ricardo era una palabra que necesitaba traducirse en algo más que recuerdo. De regreso a la calle, la tensión volvió a crecer en la acera. Úrsula miró la comitiva con la dureza de quien siente que la verdad legal está de su lado. Para ella, la propiedad era una cuestión de herencia y escritura, y su enfado tenía la textura áspera de las cosas que se recuerdan con derecho. Esteban observaba desde la puerta, con esa quietud de quien piensa que aún queda por luchar. No hubo gritos frontales. Cada lado midió su postura. La presencia del abogado y el agente, y la red de testigos que se formó en torno de Marta, redujeron la posibilidad de un gesto irracional. Pero nadie bajó la guardia. La propiedad y la dignidad suelen dar lugar a batallas donde se mezclan la razón y el orgullo. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas victorias y esperas largas. La libreta quedó custodiada en la panadería bajo llave. Marta no quiso que nadie la tocara más que ella. Con el dinero que había salido en los sobres, hicieron una pequeña compra: pañales para Sofía, un paquete de harina y una renta temporal de una habitación por el primer mes. Fueron medidas prudentes, calculadas para estabilizar una vida que se había vuelto frágil. No había opulencia, pero sí una tranquilidad nueva. La posibilidad de dormir sin que el ruido de la calle pareciera un obstáculo insalvable. Mientras tanto, el abogado armó un expediente con las hojas que Marta le entregó y con las declaraciones de los vecinos. La libreta fue escaneada, fotografiada y copiada en varias hojas. Las cifras y las fechas, puestas en una tabla humilde que no pretendía ser un testamento, sino una muestra de intención. El proceso fue lento y en ocasiones desalentador. Marta aprendió a medirse frente a la espera. Había que hacer filas, ir a oficinas con luz fluorescente, esperar que alguien pusiera su sello en un formulario que traducía la memoria en trámite. No era heroico, era administrativo, y en esa colcha de pliegues Marta encontró su segunda lección. La lucha no siempre es teatral. A veces es puro agotamiento sostenido. En una de las audiencias, el juez miró la libreta con la severidad de quien revisa una cartografía de la vida. No hubo palabras dramáticas. El trámite fue humano, con pausas para contestar preguntas, con el abogado que explicó la procedencia de las entradas y con los testigos que afirmaron haber visto a Ricardo guardar algo de manera recurrente. Los números en la libreta no sellaron nada automáticamente, pero le dieron sentido al reclamo. Se dictó una medida provisional. La casa no podría ser desalojada de inmediato mientras se evaluaban las pruebas. Eso no fue una victoria definitiva, pero sí un párpado que dejó de bajar. Una posibilidad de respirar. Úrsula recibió la noticia como quien se entera de un contratiempo. No se la vio quebrarse, sino más bien pensar. Para ella, el conflicto no era solo con Marta, sino con la imagen de lo que la casa representaba, el patrimonio que, en su interpretación, debía seguir con su familia.
Esa convicción no la convirtió en villana. La convertía en una mujer herida por los escombros de una posesión que creía inamovible. Su postura se endureció, pero también mostró momentos de vacilación, como cuando la memoria la tomó y la mirada le cayó sobre la medalla que Sofía llevaba al cuello. Eran humanos, esos gestos, y la historia no los necesitaba reducidos a monstruos. La comunidad siguió siendo el sostén. La panadería ofreció un espacio para que Marta recibiera pedidos de arreglos. El hombre del taller le prestó una máquina de coser antigua, mientras ella reunía el dinero para una propia. Doña Lidia la introdujo a clientes fieles que siempre preferían la mano conocida. Pequeñas cadenas de favores se forjaron con la delicadeza de lo cotidiano. Un préstamo para tela, una persona que ofrecía quedarse con Sofía por unas horas para que Marta pudiera coser sin interrupciones, un comerciante que adelantó trabajo para su taller. El barrio entero aprendió que el sostén era más eficaz cuando se practicaba sin hacer ruido. En el taller prestado, Marta recuperó algo que creía perdido, la rutina del oficio. La aguja volvió a sonar en su mano como una palabra antigua que se repite para domar el miedo. Al principio, las manos temblaban, la costura no era pulcra como antes, y las noches le pedían que vigilara una vez más. Pero había algo distinto. Ahora cosía con una claridad nueva, con la idea de no solo arreglar prendas, sino de reconstruir un hogar. Recibió encargos modestos, bocas de platos que necesitaban reparo, dobladillos de pantalones, fundas para almohadas, y, poco a poco, la caja de cerillas que contenía la libreta dejó de ser el único recurso. Marta comenzó a cobrar lo justo, no por orgullo, sino por necesidad de dignidad. El dinero que entraba no bastaba para todo, pero servía para calzar una rueda que empezaba a girar. Con el paso de semanas, la tensa calma que marcaba la relación con Úrsula dio paso a un litigio más estructurado. Úrsula, respaldada por su abogado, presentó argumentos sobre la propiedad. No fue solo una pelea de palabras, implicó testamentos, escrituras y el peso de papeles que la casa guardaba. Marta y su abogado respondieron con la libreta, con testimonios de vecinos, con la memoria viva de quienes habían conocido a Ricardo. El juez, en una audiencia larga y sobria, evaluó todo sin aplausos ni gestos triunfales. Lo que sucedió fue humano y técnico. Se ponderaron intenciones, se escucharon voces, se revisaron fechas. Al final, se dictó una medida que permitió a Marta permanecer en la casa de forma provisional hasta que se resolviera el fondo del asunto con una condición de administración que aseguraba el uso del espacio para darle a Sofía un lugar estable. Fue una de las pocas ocasiones en las que Marta sintió que la firma de Ricardo, junto con la solidaridad de la gente, había construido un puente entre la memoria y el derecho. No fue una victoria festiva, fue más bien el alivio de un tejido reparado a medias. La razón legal no borró el dolor de la expoliación, pero estableció una tregua que dejaba lugar para la reconstrucción. Marta nunca pensó que la ley fuera un personaje romántico. Para ella fue una herramienta que, bien usada, permitió recomponer lo esencial. La restitución material tardó. La libreta y los sobres ayudaron a pagar el alquiler del mes siguiente y a abonar una máquina de coser usada que un vecino regaló a precio rebajado. Lo que vinieron después fueron días de sol y horas de labor continuada. Marta convirtió la habitación que alquiló en un taller pequeño. Una mesa, la máquina, una lámpara con luz cálida y la pared donde colgó un retazo del colchón. Ese retazo, cortado con cuidado, tenía manchas y costuras viejas. Marta lo enmarcó sin pretensiones, como quien coloca una prueba de resistencia. Era un recuerdo de la humillación, sí, pero también un recordatorio del gesto que la salvó. Abrir la funda, encontrar la previsión de Ricardo y decidir proteger lo que era de su hija.
El taller no fue una fábrica de milagros. Las primeras semanas los encargos eran irregulares y Marta trabajaba sin descanso. En la plaza la gente la conocía por su mano justa, y eso comenzó a atraer a clientela que prefería mandar reparos antes que ropa nueva. Después de una temporada se corrió la voz. Marta no solo cosía, enseñaba. Mujeres del barrio que habían dejado atrás el oficio por falta de tiempo o por costumbre comenzaron a acercarse. Marta abrió un pequeño curso en la tarde. 3 máquinas, una mesa de corte y una pizarra donde dibujó patrones simples. No era un taller de modas, sino un espacio de trabajo compartido. Se aprendía a remendar, a transformar camisas viejas en bolsas, a coser fundas para ese colchón que ahora vivía en un marco. En la sala donde enseñaba, el olor a naftalina era el mismo de las noches anteriores, pero ahora era acompañado por el perfume de la esperanza, café caliente, risas contenidas, el zumbido de las agujas. Sofía, más confiada y nutrida, asistía algunas tardes y observaba con curiosidad cómo su madre enseñaba técnicas simples, cómo trazaba patrones sobre papeles manchados. La niña recuperó la seguridad perdida. Ya no miraba la calle con desconfianza, sino con el orgullo de quien aprende a ser parte de algo que se sostiene. La medalla que Sofía llevaba al cuello se volvió un símbolo para el taller. La colocaron en un cajón donde se guardaban hilos y botones y a veces una mano infantil la sacaba para ver el brillo. Marta no hablaba mucho de Ricardo en público. Su voz, al nombrarlo, era una mezcla de gratitud y silencio. En privado a veces se permitía decir su nombre en voz baja, y el taller le respondía con un murmullo de tela y trabajo. La previsión de aquel hombre humilde se transformó en un capital moral, no en plata inmediata, sino en un recurso que dio tiempo para encontrar una salida. La comunidad se consolidó como motor de esa reconstrucción. El hombre del taller que le prestó la caja fuerte obtuvo algunas reparaciones de muebles gratis. La panadería, clientes fieles. La vecina que cuidó a Sofía, pequeñas atenciones que hicieron la vida más sostenible. Nadie reclamó una retribución evidente. Los favores se pagaron con otras manos abiertas y con la reputación nueva de Marta como una persona que cuando cosía enmendaba también la dignidad de quienes la rodeaban. En ese intercambio, lo que antes era caridad se fue pareciendo cada vez más a una economía de barrio, no perfecta, pero real. Esteban, por su parte, fue perdiendo la corrosión del orgullo que lo había empujado a intentar quemar el colchón. No hubo escenas de arrepentimiento dramático, hubo encuentros tensos, conversaciones breves en la puerta y una distancia que con el tiempo se volvió menos cortante. La familia de Úrsula, resentida todavía, fue encontrando formas de coexistir con la presencia de Marta. El diálogo no produjo paces grandiosas, pero sí un reconocimiento tácito. La comunidad vivía en la misma malla de calles, y la violencia abierta dejaba marcas que nadie deseaba festejar. Con el tiempo, la actividad del taller creció, y la vida recuperó una cadencia que había sido rota por el duelo y la expulsión. Marta consiguió un pequeño préstamo social para comprar telas al por mayor. Eso le permitió ofrecerle mejores precios a su clientela y sostener a las aprendices que no podían pagar. Cada niña que se sentaba frente a una máquina y aprendía a hacer una costura recta era, a la vez, un acto de resistencia frente a la lógica que decía que la pobreza debía ser eterna. El taller no prometía riquezas, pero sí enseñaba una pericia que alimentaba cuerpos y ofrecía dignidad. Sofía fue creciendo sin la sombra de la humillación que había marcado sus primeros días. Ella volvió a la escuela. Su salud se estabilizó con revisiones regulares y con una alimentación más constante. En las tardes se sentaba junto a la ventana del taller y observaba cómo la aguja subía y bajaba. A veces ayudaba a contar botones, a escoger telas de colores alegres,
a envolver pedidos. Era una manera de integrar la infancia con la reconstrucción, jugar, aprender y vivir el oficio de su madre. Ese vínculo fue la forma más clara de reparación que Marta pudo imaginar, el trabajo convertido en herencia no escrita, en oficio que se transmite con cuidado. Hubo, sin embargo, un momento que aún marcó la historia de manera indeleble. Un día del invierno siguiente, cuando el viento tenía la curiosidad de los recuerdos, Marta sacó el retazo del colchón del cuadro, lo sostuvo contra la luz y observó las manchas y las costuras. No hizo un gesto de venganza ni de regodeo, fue un gesto de comprensión. Esa tela, que había sido señal de expulsión, era ahora la evidencia de un plan amoroso, de la previsión de un hombre que había entendido que la vida no termina en la puerta de la casa. Marta la cortó con cuidado y la usó para forrar una caja donde guardaba la libreta y la medalla, un acto pequeño que era, al mismo tiempo, un rito de memoria. Esa caja viajó después a una pared del taller. La libreta en su interior no fue usada para litigar más. Sirvió como recordatorio de que las intenciones pueden transformarse en seguridad cuando alguien decide recordar. Marta leía la libreta de vez en cuando, no por obsesión, sino por gratitud. Había algo en la letra de Ricardo que la calmaba, la forma de las cifras, la puntualidad de las fechas, la manera en que había anotado ahorro para Marta, no tocar. Era la voz de un hombre que, aunque ya no estaba, hablaba con la prudencia de quien organiza la vida para otros. La restitución final, cuando llegó, fue discreta. No fue una caída dramática de telones ni la imagen de un regreso triunfante. Fue un trámite más que selló lo que ya se había ido construyendo: la administración, la voluntad de la comunidad y el peso de la prueba que había sido la libreta. La casa quedó en condiciones de ser habitada por Marta y Sofía con derechos que protegían su uso. No fue una concesión absoluta ni un regalo generoso. Fue el resultado de un conjunto de actos: la previsión de Ricardo, la presencia de vecinos, la intervención formal y la perseverancia de Marta. Nada de ello borró el dolor de la expulsión, pero dio forma a la continuidad que la familia necesitaba. En el taller, la máquina de coser marcaba un compás que ya no era urgente, sino constante. Cada puntada tenía la densidad de un día sobrevivido y la ligereza de un sueño. Marta empezó a enseñar otras artes: cómo hacer dobladillos que duren, cómo transformar una camisa vieja en un delantal, cómo coser un forro que aguante la lluvia. A veces, al terminar la jornada, cerraba la puerta y dejaba que la luz de la lámpara cubriera la pared donde colgaba el retazo enmarcado. En esas horas, solía decir en voz baja una palabra que nadie escuchaba: gracias. No era una oración formal, era más bien una costura interior, una línea entre lo que fue y lo que es. Marta agradecía a Ricardo por aquel gesto práctico. Agradecía a la panadera, al taller, a la vecina que había cuidado a Sofía. Agradecía también por la comunidad que no permitió que la mujer se quedara sola en la noche. Su gratitud no era un acto de religiosidad pública, sino el reconocimiento de que la dignidad en la vida cotidiana se sostiene en múltiples manos. El retazo del colchón tuvo, con el tiempo, un lugar de honor. Enmarcado, junto a la libreta y a una fotografía de Ricardo tomada en el umbral de la casa, era el testigo material de una historia que había sido de pérdida y de reparación. Marta lo veía cada mañana al abrir el taller y por un momento la memoria y la acción se encontraban. No había triunfalismo, solo la simple verdad de que lo que parecía desechado había contenido la llave para recomponer lo esencial. Sofía creció sabiendo que la cautela y la previsión eran formas de amor. En el cumpleaños que celebraron aquel año, la niña pidió telas de colores y la panadería hizo una torta con nata que compartieron con las vecinas. La vida que habían construido no era la del lujo, pero sí la del afecto compartido,
platos prestados, arreglos a medias, manos que se turnaban para cuidar. Fue una vida con el vigor de los repuestos bien hechos. Tiempo después, llegó un día en el que Marta fue llamada a hablar en la feria artesanal del barrio, no por fama ni por brillo, sino porque su taller se había convertido en un punto donde la gente compraba con confianza. Subió a un pequeño estrado improvisado y contó la historia con la brevedad de quien no quiere teatralizar el dolor. Habló de trabajo, de previsión y de comunidad. No buscó aplausos. Habló para recordar que las redes invisibles sostienen a quienes están en caída. Al terminar, la gente la aplaudió con respeto y algunas manos se acercaron a tocar el retazo enmarcado que llevaba consigo. Marta lo colocó en la mesa como una reliquia práctica, una tela que recordaba que a veces lo que se desestima es el lugar donde se esconden las soluciones. El tiempo, como siempre, fue poniendo capas sobre la escena inicial. Los episodios de violencia simbólica quedaron como cicatrices que no dolían a diario, pero que no se olvidaban. Marta las miraba con la misma mirada con la que ahora cosía, sin rencor, con la intención de reparar. Úrsula, con los años, fue encontrando menos razones para sostener su enojo. No hubo reconciliaciones dramáticas. Hubo encuentros donde los silencios se llenaron de gestos prácticos, alguna taza de té ofrecida, una prenda reparada sin preguntas. La vida del barrio continuó. La casa dejó de ser una frontera para ser un espacio compartido, en la medida de las posibilidades de cada quien. En el taller, la libreta se mantuvo en la caja que Marta había forrado con el retazo del colchón. No era ya solo un papel, era la lección de que una previsión discreta puede cambiar la trayectoria de una vida. A veces, cuando llegaban clientas con historias de expulsión o de pérdidas, Marta hablaba con ellas de modo práctico. No ofrecía juramentos, sino herramientas. La mano que sabe, la comunidad que acompaña, la palabra que se firma y se guarda. No era una teoría, era la experiencia de quien había aprendido a recomponer con paciencia. La imagen final, algunos años después, era simple y llena de sentido. Sofía saltando en la plaza mientras Marta cerraba la puerta del taller con la máquina aún caliente. En la pared, el retazo del colchón enmarcado brillaba con la luz de la tarde. La libreta, con la letra de Ricardo, reposaba en la caja. No era un final épico, era un final humano, donde la dignidad había recuperado su ritmo gracias a las manos y a la memoria. Marta, a veces, se quedaba un rato más en la habitación, tocaba la tela y murmuraba el nombre de Ricardo. No pedía nada, solo agradecía. Si esta historia te recordó el valor de la solidaridad y la previsión, compártela con alguien que necesite leer que la dignidad, cuando se protege, puede cambiar vidas.